Dios te bendiga en esta mañana y te guarde. Que la paz y la armonía de nuestro Señor Jesucristo reine sobre ti y todos los tuyos. Hoy venimos con un tópico nuevo y es acerca de el canto del gallo. Hemos escuchado muchas veces, decimos, que el Señor le dijo a Pedro: antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Escuchamos predicadores, escuchamos personas que comienzan a predicar y a decir: mira, el gallo cantó después que Pedro negó al Señor 3 veces, como el Señor le había dicho. Uno quieren como adornar las enseñanzas y dicen: mira, allí había una persona que tenían gallina, tenían gallo, y el gallo cantó, y allí Pedro se acordó de que el gallo cantó. Quiero aclarar algo. Sé que muchas veces nosotros hablamos desde nuestra ignorancia y por eso a veces desconocemos la profundidad o el extracto de las cosas. Cuando la Biblia dice que el gallo cantó después que Pedro negó a Jesús, no se estaba refiriendo a un gallo del gentilicio gallina, sino más bien el gallo en Israel, cuando cantaba el gallo, no se refería a una ave, a una gallina, a un gallo de esto que tenemos en los patios. No. Allí se estaba refiriendo era a otra cosa. Y sucede es que en Israel, en los lugares de fortaleza, en los lugares que había que tener centuriones o seguridad, como le llamamos hoy en día, cada 3 horas había un cambio de turno de esos guardias. Por eso se le llamaban vigilia a cada 3 horas. Un guardia vigilaba cada 3 horas, había un cambio de turno. Pero esos guardias tenían algo que le llamaban chofar. El chofar es una corneta, como nosotros la llamamos hoy en día. Es un cuerno o es una corneta que hace un gran sonido, que era para avisarle a las personas cuando venía un peligro, cuando había un evento, cuando había un cambio de turno en los guardias. Se tocaba ese chofar o esa corneta. A ese chofar, el sonido que emitía el chofar en cada cambio de turno de guardia, a eso se le llamaba el canto del gallo. Por esta razón, cuando Jesús dice: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y a veces nosotros sacamos conclusiones y decimos: bueno, como Jesús lo sabe todo, él sabía qué hora iba a cantar el gallo, y por eso le dijo a Pedro que antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pero si usted comienza a sacar conclusiones, se va a dar cuenta de lo siguiente. Donde estaba Pedro, donde tenían a Jesús, era una hora de mucho murmullo, había muchas personas reunidas. ¿Cómo Pedro podía estar atento para saber cuándo iba a cantar un gallo? ¿Cómo Pedro iba a oír el sonido del canto de un gallo si nos referíamos a un ave? Entonces, entre tanta gente acusando, uno voceando, otro diciendo cosas, Pedro no iba a estar atento a escuchar que un gallo iba a cantar, porque a menos tuviera una gallera o al lado de un gallo, se iba a dar cuenta de que cantó un gallo. Entonces, al canto del gallo que Jesús se refiere es al sonido del chofar en el cambio de turno, cuando la guardia sustituía a un guardia al otro. Entonces, por esta razón, nosotros muchas veces decimos: bueno, entonces Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara lo iba a negar 3 veces. Sí, pero dice que Pedro, después de haberlo negado, usted se va a dar cuenta que a Pedro lo acusaban y le decían: tú también eres uno de ellos. Y Pedro le dijo que no. Luego la muchacha vino y le dijo: sí, de verdad tú estabas con ellos, porque hasta habla como ellos. Y se da cuenta que las 3 veces que se le pregunta a Pedro, Pedro lo niega.
Y dice luego que allí cantó el gallo. ¿Pero cuál gallo? El chofar, el sonido que emite la corneta cuando venía el cambio de turno. Entonces ahí la Biblia dice que Pedro se acordó de que Jesús le había dicho que antes de que el gallo cantara lo negaría 3 veces. Por esta causa es que también usted va a encontrar en las Escrituras que cuando Jesús tiene el encuentro con Pedro, después de la pesca milagrosa, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que a esto? Y Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando Jesús le pregunta: ¿me amas más que a esto? Era más que a ese oficio, más que a ese trabajo que él estaba haciendo, porque vio que Pedro estaba contento, alegre, por la pesca milagrosa que había hecho. Entonces, cuando él ve la alegría de Pedro, él le pregunta: Pedro, ¿me amas más que a esto? Y Pedro le dice que sí. Y le dice: apacienta mis ovejas. Y luego vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas más que a esto? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dice: apacienta mis ovejas. Y vuelve la tercera vez y le dice: Pedro, ¿me amas más que a esto? Y dice que Pedro se entristeció porque se lo había preguntado 3 veces. Jesús se lo pregunta 3 veces porque fueron 3 veces la que Pedro lo negó. Y como él lo niega 3 veces, entonces Jesús le pregunta 3 veces que si lo ama. Y allí Pedro se entristece. Es porque Pedro recuerda que lo había negado 3 veces. Como lo negó 3 veces, entonces él se entristece porque se acuerda de lo que había sucedido atrás. Y por eso es que cuando usted comienza a estudiar este pasaje, se va a dar cuenta de que hay una tristeza en Pedro, es por un recordatorio de que Cristo le había dicho 3 veces que sí lo amaba, porque 3 veces Pedro lo había negado. Así es que, mis amados hermanos, cada día estamos aprendiendo más, conociendo más, y por esta causa es que tenemos que ir corrigiendo algunos detalles de algunas malas interpretaciones o algunas conjeturas o conceptos que nosotros a veces cargamos, que por falta de discernimiento o de estudio que alguien nos enseñe, muchas veces entonces lo que hacemos es que erramos con algunas cosas por no conocer cultura, por no conocer a fondo a quién se le está diciendo o por qué. Y por eso en esta mañana quiero decirle, mis amados hermanos, que debemos cada día poner más atención a las Escrituras, tratar de buscar más, de conocer más y de profundizar en las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, shalom, shalom, ubrahat, y que el Señor siga cada día más extendiendo su gracia sobre cada uno de nosotros. Dios te bendiga.